Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta reunión de la Asociación de Retina de Occidente con el tema del día de hoy en complicaciones en cirugía de retina y cómo resolverlos, casos clínicos. Nos acompañan los ponentes el día de hoy y la coordinadora de la sesión, que va a estar a cargo de la doctora Virginia Rivera, que se encuentra aquí conmigo en el podio. Y también contamos con la presencia del vicepresidente de la Asociación de Retina de Occidente, el doctor Mauricio Galván, y nuestro secretario, el doctor Fernando Rivas, así como invitados el día de hoy para las ponencias a los doctores, el doctor Enrique Roig Melo Granados, y nos acompaña de forma presencial, y nos acompaña vía Zoom el doctor Gerardo García Aguirre. Estamos pues vestidos de gala con la sesión del día de hoy, con los ponentes que nos van a presentar, así como nuestra coordinadora. Voy a dar paso el día de hoy a la lectura del acta de la sesión previa, que fue la tercera sesión del año, y posteriormente, el día de hoy se va a leer el acta aquí. Posteriormente se aprobó en el chat de la Asociación de Retina de Occidente por los socios de la asociación que esta acta se va a estar mandando 2 días previos antes de la sesión para ser aprobada y no tener que ser leída en esta sesión. El día de hoy nos hará el favor de leerle el doctor Rivas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar la lectura a lo que corresponde a la acta de la tercera sesión correspondiente al mes de marzo del 2023. Siendo las 20:30 horas del día martes 28 de marzo del año 2023, se dio por iniciada la sesión ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente, AC, la cual se llevó a cabo de forma presencial con un total de aproximadamente 25 asistentes, previa convocatoria por la presidente de la Asociación de Retina de Occidente, la doctora Diana Arévalo Cimental. La doctora Diana Arévalo Cimental, presidente de la ARO, dieron la bienvenida a los asistentes y ponentes, se procedió a la lectura del acta y se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente al tema novedades en degeneración macular asociada a la edad. Se inicia la sesión con la presentación del doctor Hans Fromo Guerra, el cual nos expone el tema de manejos actuales en la degeneración macular seca, en específico la atrofia geográfica, la cual representa el 26% de los casos de la ceguera legal, y su manejo con el medicamento pegcetacoplan, el cual es un péptido que reduce la progresión de la atrofia geográfica en alrededor del 20% con dosis de aplicación mensuales. Mas, sin embargo, este medicamento tiene que mantenerse con una aplicación mensual de forma ininterrumpida, ya que si se interrumpe su administración, pierde su función, ¿no? También se resalta el inconveniente que resulta del uso de este medicamento, ya que se explica el riesgo que existe al utilizarlo, el cual incrementa la presencia de neovascularización coroidea en alrededor del 10%, comparado con pacientes que no fueron tratados con el pegcetacoplan, ¿no? Dichos resultados son los que se arrojan en los estudios OACS y DERBY, los cuales están en la fase 3 de investigación. Posteriormente, la doctora Diana Arévalo dio paso a la presentación del doctor Humberto Ruiz García, quien nos habló de los avances en el manejo de la degeneración macular húmeda, particularmente la neovascularización coroidea. Quien habló de los nuevos medicamentos antiangiogénicos como el faricimab, el cual está enfocado en superar los aspectos de durabilidad y eficacia con menor cantidad de aplicaciones comparativamente con otros antiangiogénicos, ya que comparativamente este ejerce su función no solo inhibiendo el factor de crecimiento endotelial, sino también produce la inhibición del angiopoyetina 2, la cual ejerce su función inhibiendo la apoptosis celular, ¿no? Nos platicó acerca de los dos protocolos con los cuales se encuentra en estudio, el cual es el TENAYA y el LUCER, que
que comparan la eficacia y durabilidad entre aflibercept y faricimab, que son actualmente los antiangiogénicos que mayor eficacia han mostrado, ¿no? Se concluyó con estos dos estudios que la respuesta en el manejo de la neovascularización coroidea es muy similar con ambos. Sin embargo, la aplicación del faricimab fue cada 16 semanas comparado contra 8 semanas con aflibercept. Se realizó discusión de los casos, así como sesión de preguntas y respuestas, y se concluye la sesión, dándose por terminada a las 9:50 horas de la noche. Entonces, se aprueba el acta. Muchas gracias, doctor Rivas. Voy a ceder la palabra a la doctora Virginia, que sería la coordinadora el día de hoy. La doctora Virginia, un pequeño resumen de su currículum. Pues la doctora Virginia es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Realizó oftalmología en Centro Médico de Occidente y posteriormente realizó sus subestudios de subespecialidad en retina médica y quirúrgica en Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. Actualmente ella se encuentra en la práctica privada y estuvo toda su vida laborando en Centro Médico de Occidente como profesora del área de retina. Ella me hará el favor de presentar a los ponentes. Bienvenido, doctor Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos entre amigos y pues con el gusto de saludarte, así como el doctor Muchísimas Roy, que se gracias. encuentra de forma presencial. Bien. Buenas noches. Agradezco mucho a la doctora Diana la invitación para estar en este evento del día de hoy, que realmente quiero presentar. Ya Diana introdujo la presentación de los grandes ponentes que tenemos hoy. Por lo tanto, pues solamente mencionar, el doctor Gerardo García es egresado del TEC de Monterrey, hizo la especialidad en APEC, en la Asociación para Evitar la Ceguera, la alta especialidad igualmente allí. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Retina, y lo que es más importante, pues es incontables sus presentaciones, su participación en enseñanza, es un pilar en el hospital donde labora actualmente, en la Asociación para Evitar la Ceguera, las publicaciones que tiene, y claro, yo creo que el caminito que todos tienen luego para presidente de la Mexicana y del Consejo, ¿verdad, Jerry? Y lo más importante, ahorita disfrútenlo, realmente es una persona que es un disfrute escuchar sus ponencias, pero como que cada día anda más cotizado y es más difícil tenerlo, por eso disfruten su presencia. El doctor Enrique Roy Melo, pues él ampliamente también conocido de todos ustedes. Él hizo la carrera de medicina en su natal Mérida, aunque bueno, ya no lo robamos así como tapatío, aunque de todos modos hace sus esfuerzos por huir y luego de pronto se va, pero sigue siendo tapatío por adopción. Hizo también la especialidad de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera, la alta especialidad. Fue presidente de la Asociación de Retina de Occidente. Sigue ahorita, le hacen, yo creo que lo extrañan muchísimo en la formación de nuevos profesionistas de retina en la especialidad del Hospital Civil, donde fue pieza clave. Y bueno, pues lástima que ya mejor prefirió ir a que lo consientan los pacientes privados. Pero los dos son unos grandes ponentes. El doctor Jerry, con esa chispa que tiene para hacer las cosas muy ligeras y transmitirlas, y el doctor Roy Melo, así como profesor, como dictador, decir, no, esto se hace así y no hay de otra. Pero los dos son excelentes ponentes. Por lo tanto, vamos a iniciar con este tema, en el cual, si bien sabemos
que la vitrectomía de calibre reducido ha venido a ayudarnos muchísimo en reducción de tiempos, en procesos de cicatrización, de inflamación, y por lo tanto las tasas de algunas de las complicaciones han bajado muchísimo. Pero a pesar de esto, pues ha habido progresos en otras áreas que ha conllevado también a una nueva problemática. Por eso tenemos a estos dos grandes ponentes que nos van a llevar de la mano. La idea inicial era presentarles las complicaciones intraoperatorias, pero nos vamos a salir un poquito también con algunas posoperatorias, en las cuales, como pueden ver ustedes allí, es el desprendimiento coroideo, rupturas iatrogénicas, la persistencia de líquidos perfluorocarbonados subretinianos, complicaciones de silicón, toxicidad de colorantes, las encarceraciones vitreoretinianas, las infusiones subretinianas, fototoxicidad, oclusiones vasculares. Y dentro de las posoperatorias, bueno, lo que no nos toca, los estrabismos, las membranas epirretinianas sí, el edema, pero todos estos son como temas ya más específicos. Trataremos alguna muy interesante como los pliegues retinianos y ya temas como endoftalmitis, que son todo un capítulo entero, pues lo dejaremos para otro momento. Le cedo la palabra al doctor Gerardo García para que iniciemos con esta presentación de casos. Voy a dejar de compartir. Y listo, Jerry, puedes compartir. Listo. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Jerry, sí te escuchamos. Gracias. Fuerte, claro, Que nada más doctor. para no estar así hablando a la nada. Bien, pues en verdad para mí un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo tiempo y conocimiento entre todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en una sesión de la ARO. Muchas gracias a la doctora Arévalo y al doctor Galván por la invitación, y a la doctora Rivera por también la invitación y la introducción así muy elaborada. Espero estar a la altura de las expectativas que la doctora ha creado. Bueno, y pues es básicamente compartir algunos casos y me gustaría también que los discutiéramos. No sé si quienes están ahorita en la mesa puedan también aportar, y el doctor Roy también, y la doctora Rivera, si tienen por ahí un micrófono cerquita para que platiquemos un poco sobre cómo resolver esto. De repente, cuando a uno le invitan a presentar una serie de complicaciones, pues eso siempre lo hace a uno preguntarse, híjole, ¿por qué me están invitando, no? O sea, ¿será que tengo demasiadas y por eso soy una buena fuente de videos? O tal vez es porque se requiere pues conocimiento y creatividad, improvisación para resolver las cosas en el momento. Afortunadamente para mí, pues trabajo en un hospital donde hay muchos fellows. Entonces los fellows, sobre todo los primeros meses, ¿no? De marzo, abril y mayo, son una excelente fuente de complicaciones, y muchas veces eso es lo que nos tiene nutridos de videos como algunos de los que voy a presentar. Ok, entonces el primer caso. Este es el caso de una vitrectomía en un paciente con retinopatía diabética proliferativa, una hemorragia vítrea, pues digamos, tranquila. La ecografía mostraba que la retina estaba aplicada, y entonces a mí me toca estar sentado junto a la becaria, a la fellow, que está haciendo la vitrectomía. Entonces aquí pueden darse cuenta cómo está haciendo la vitrectomía, y a medida que la vitrectomía avanza, pues empiezo a notar algo raro. Y si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda, no sé si alcanzan a ver mi puntero, pero en la parte izquierda estamos teniendo un desprendimiento coroideo. Pues se ve así esa como bolita, como una bola, ¿no? Como una masa que se extiende así del lado izquierdo. Entonces, me gustaría preguntarles a la gente que está en el panel si quisieran
hacer algunos comentarios sobre esta situación que creen que está pasando. La infusión, hay que ver si el trocar que nos está aportando la infusión está correctamente bien puesto o pues si la infusión está sirviendo de una manera correcta, ¿no? Creo que es el primer paso. Perfecto, ¿no? Entonces, cuando algo así sucede, creo que fue Mau, no tengo video de ustedes en este momento, pero me parece que fue Mau el que contestó. Esto, lo que está ocurriendo aquí es un desprendimiento coroideo intraoperatorio. No sabemos exactamente de qué naturaleza sea. Nada más viéndolo así, o sea, obviamente puede ser hemorrágico, puede ser seroso, y como bien dice Mauricio, las dos primeras cosas que uno tiene que pensar es o la infusión está supracoroidea o la infusión no está prendida y por lo tanto al momento de estar aspirando el vítreo, el ojo se está volviendo hipotónico y eso es lo que está favoreciendo el coroideo. Entonces, cuando esto está pasando, pues yo le digo a la fellow que está operando esto, le digo, ¿sabes qué? Detente. Le apliqué lo que en el hospital le llamo la maniobra azteca, o sea, azteca, ¿no? Hacia un lado y a ver, dame chance de ver qué es lo que está pasando. Si se dan cuenta, este video fue grabado en el Ingenuity, por el logo ahí de abajo de Alcon. Y si este Ingenuity hubiera tenido algo que para mí me parece muy valioso, que es conectar el Constellation al Ingenuity y tener los parámetros en tiempo real, hubiéramos visto aquí en la parte superior, donde está la presión que seteamos en el vitrector, que puede ser 25, 30, lo que sea que ustedes utilicen durante la cirugía, y debajo de ese valor hay un valor de flujo. Es decir, lo que el cassette está detectando que está entrando al ojo, o por lo menos fluyendo por el cassette, y se asume que está entrando al ojo. Entonces, si hubiéramos tenido esos valores aquí en la pantalla, hubiéramos visto que ese valor está en cero. Es decir, que la infusión está cerrada, y esto es lo que está pasando. A los chavos cuando empiezan, a veces se les olvida abrir el clip de la infusión. Entonces, aunque la infusión esté prendida en el vitrector, si el clip está puesto, pues no está viendo flujo dentro del ojo y por lo tanto el ojo se hipotensa. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, ahora me gustaría preguntarles qué es lo que creen que se tiene que hacer aquí. ¿Paramos la cirugía o qué onda? ¿Qué hacemos? Soy Roy. Hoy Maestro, es fáquico el paciente, ¿verdad? es fáquico, sí, señor. No hubo toque. Supongo que cuando se hipotonizan así muchas veces lo que pasa es que con la endoluz y con con el vitrector topa el cristalino, aparte de las otras complicaciones. Bueno, aquí primero abrir la infusión, a ver qué pasa. Muchas veces el coroideo se resuelve con eso. Los mismos trócares atraviesan el coroideo y por ahí antes, cuando no había trócares y era la incisión, era más fácil que se drenara espontáneamente, pero abrir la infusión y ver qué pasa y de ahí ver qué sigue. Correcto. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta que estos que a veces parecen coroideos, a veces también pueden ser, si es el caso de que la infusión esté cerrada, pueden ser no desprendimientos coroideos, sino simplemente pliegues en el ojo, ¿no? Porque el ojo se está haciendo como pasita, ¿no? Pues obviamente eso, cuando prendes la infusión, automáticamente el ojo se presuriza y se vuelven a formar. Entonces aquí lo que pasó fue, detectamos qué era lo que estaba pasando. En efecto, estaba puesto el clip que en el Constellation, si no tienes activado la infusión y tratas de aspirar, te manda un aviso de, oye, no está conectada la infusión, no puedes aspirar. Pero si lo que está pasando, como en este caso, es que está puesto el clip, la infusión está prendida, pues el Constellation no tiene manera de saber, digamos, que el clip está puesto, y por lo tanto, al estar prendida la infusión, pues si tú pisas el pedal, te va a dar succión, aunque no esté realmente infundiendo nada dentro del ojo. Entonces aquí lo que pasó fue que abrimos la infusión, voy a la siguiente diapo, y entonces, si dan cuenta, ya se quitó el coroideo que estaba, o el pliegue que se veía en esa parte, y pudimos continuar la cirugía. Ahí está, perdón. Entonces, aquí continuamos la cirugía, se aplanó esa parte, vemos cómo hay algo de hemorragia ahí atrás,
pero sí hay algunos coroideos. Si se dan cuenta, esta parte superior y esta parte temporal, perdón, nasal, sí había coroideos. Aquí una de las cosas importantes es que pudimos mantener, como teníamos cánulas valvuladas, eso te permite mantener presurizado el ojo y por lo tanto continuar la cirugía, ¿no? Porque obviamente una de las opciones es abortar la cirugía si ves que la cosa está muy ruda, pero como aquí solo quedaron estos dos coroideos, uno nasal y uno superior, entonces aquí la decisión que se tomó fue continuar el procedimiento. Si se dan cuenta, en un caso bastante tranquilo y con un muy buen resultado al final de la cirugía. ¿Algún comentario adicional? Yo te quisiera preguntar, ¿por qué en ese momento, digo, el caso se ve tranquilo? Finalmente es una hemorragia vítrea, pero ¿por qué no decidiste abortar cirugía? Digo, creo que puede ser una Pues yo, decisión que ¿por qué no decidiste abortar la cirugía? Creo que puede ser una sí, decisión. eso escuché la pregunta. Creo que Ibas a decir que creo que puede ser una decisión. sí, creo que puede ser una decisión muy válida. En ese momento, digo, finalmente no sabes qué pueda llegar a pasar después. Digo, seguimos teniendo coroideos a pesar de que ya checamos que la infusión esté bien. El caso se ve tranquilo y en teoría íbamos a acabar rápido el procedimiento, pero nada más la pregunta sería, ¿por qué decidiste no abortar la cirugía y en qué caso si hubieras abortado la cirugía? Excelente, yo creo que es una muy buena pregunta y creo que no hay una respuesta correcta, o sea, digamos, totalmente respetable si te quieres detener y creo que también es respetable si quieres continuar. Una de las cosas que me animó a seguir es que estábamos con cánulas valvuladas, entonces el ojo está mucho más presurizado. Número dos, que cuando prendí la infusión me quedé un momento sin aspirar, nada más viendo si los coroideos estaban creciendo o no. Entonces, si están creciendo, pues sabes que está ocurriendo una hemorragia y entonces ahí sí es todo para afuera, cierra el ojo y como dicen los gringos, vivir para luchar otro día, ¿no? Eh, sí me tocó una vez igual asistiendo a otra becaria, eh, y era un caso de una membrana epiretiniana, súper tranquila, digamos, sin ninguna situación. Y entonces ella quería hacer una vitrectomía como eh, muy completa, y entonces lo que pasó fue que estábamos intentando, y uno de los momentos en los cuales, sobre todo en personas ya mayores, ocurren los desprendimientos coroideos intraoperatorios es al momento de la indentación. Cuando sueltas violentamente la indentación, la presión del ojo se va a cero por algunos segundos y es precisamente esa hipotensión igual lo que predispone a estas hemorragias. Y en ese caso sí tuvimos que abortar la misión, explicarle al paciente qué es lo que estaba pasando y simplemente esperar a que esos coroideos se reabsorbieran para, pues digamos, volver a entrar y hacer lo que está planeado. Bien. Yo en ese Ah, caso también opinaría que estoy de acuerdo también con ambos, tanto con Mauricio como contigo, Gerardo, pero sin embargo, a mí me llegó a pasar también en una ocasión en una cirugía de agujero macular, en donde se presentó un coroideo y lo único que hice fue vigilarlo, que no, así como dices, que no siguiera progresando, porque en el momento en que yo viera que continuaba progresando, en ese momento interrumpía, ¿no? La verdad es que el paciente se portó súper bien, se controló bien, ni siquiera tuve que aumentar la presión de infusión y me esperé un ratito, me volví a meter y todo evolucionó bien, terminé haciendo la limitante orexis y al día siguiente ya no había coroideo. ahora fíjate, ahorita que mencionas esto, un comentario importante, creo yo, sobre todo para la gente que está en formación. Cuando lo que ocurre es que hay una intrusión supracoroidea, o sea, la cánula no entró lo suficiente y entonces está en el espacio supracoroideo, y se ve exactamente igual que como lo que vimos aquí, ¿no? O sea, esa masa, digamos, que se extiende desde la periferia. Y una de las cosas que a un cirujano inexperto puede decir es, no, 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 o sea, tengo hipotensión, súbele la presión de infusión. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está subiendo la presión de infusión, pero al espacio supracoroideo, y esto va todavía a empeorar la situación. Entonces, lo mejor de todo, cuando veas una cuestión como esta, es
parar completamente lo que estás haciendo, detenerte completamente y entonces empezar así, hacer como una especie de checklist, ¿no? De, a ver, voy a ver que la infusión está abierta, perfecto, voy a asegurarme que la infusión no está supracoroidea, perfecto, y así te la vas llevando, ¿no? Otra de las cosas que yo he hecho últimamente, y la razón de hacerlo no es tanto para evitar las infusiones supracoroideas, perdón, no es evitar los coroideos, sino más bien para evitar las burbujitas que a veces salen, o sea, se supone que el sistema se purga perfecto en el Constellation y ya se salieron todas las burbujitas y todo, pero es hasta cierto punto común que pones la infusión y salen unas burbujitas ahí. Y digo, si el paciente es pseudofágico, pues no hay tanta bronca, pero si el paciente es fágico, pues tener esas burbujillas ahí y quitarlas para que no te estorben es un rollo. O si estás preparando un video así picudo para presentar un congreso, pues sí es así como medio vergonzoso que aparezcan esas burbujitas. Entonces, lo que hago yo es al momento, o sea, pongo los trócares, las cánulas, digamos, los puertos de acceso y el puerto de infusión, y reviso que la cánula esté dentro de la cavidad vítrea antes de conectar la manguera de infusión. Y ya una vez que hice esto, entonces lo que hago es prendo la infusión, dejo que se purguen todas las burbujitas y con la infusión prendida la coloco ya dentro de la cánula para que así no tenga estas burbujitas. Esto es un poquito así como medio herético, ¿no? Medio sacrilegio, sobre todo, pues, Enrique, tú me dirás, a los que nos entrenamos con calibre 20, pues entrar con la infusión prendida era así como medio sacrilegio, ¿no? Porque obviamente al no tener estos sistemas de trocar cánula, pues sí corrías el riesgo de tener una infusión supracoroidea. Sin embargo, creo yo que si verificas previamente que estás dentro, puedes entrar con toda confianza para colocar la infusión. Este caso, Jerry, era una hemorragia vítrea, pero Correcto. consejo para las personas que están en formación, si van a operar un desprendimiento de retina, esté abolsado o no, porque uno nunca sabe, es decir, nunca sabe cuando el paciente está acostado es diferente que cuando lo revisa uno sentado. Yo lo que hago es parecido a lo que tú haces, pongo el trócar de la infusión y en cada trócar, cuando es un desprendimiento que está ciertamente abolsado, sobre todo en la parte anterior, meto el trócar y inmediatamente después para ver que no esté debajo del epitelio pigmentario en la coroides o debajo de la retina, meto la endoluz, eso en la plática lo voy a mencionar, en cada trócar meto la endoluz antes de incluso de meter la infusión. De esa manera puedo estar seguro de que está el trócar en la cavidad. vítrea, con la endoluz, porque a veces es muy difícil indentar para ver tu cánula de tu trócar, entonces meto la endoluz y de esa manera ha pasado varias veces, me ha pasado que meto la endoluz y estoy debajo de la retina y ahí tomo la decisión de si cambio de lugar el trócar o el de la infusión sí lo tienes que cambiar, obviamente, hasta que estés en un lugar donde estés en cavidad vítrea y ya los otros, pues a veces sí tienes que hacer una pues retinectomía en el área donde se encarceró. Hay que tratar de no hacerlo, pero a veces no te queda de otra. Pero sobre todo la infusión, la recomendación es endoluz antes de meter la infusión para estar seguros de no estar debajo de la retina. Ciertamente, y esto también aplica, maestro, cuando hay desprendimientos coroideos preoperatorios. Entonces, los desprendimientos de retina se comparan de hipotensión, la hipotensión causa desprendimientos coroideos, tú los puedes ver en el reporte de ecografía. Mucho cuidado con los pacientes porque al momento en que la coroides está separada, recuerden que la coroides anteriormente se origina desde el espolón escleral. Entonces, si tienes un desprendimiento coroideo periférico, ya toda tu anatomía cambió y es mucho más probable que acabes con una infusión supracoroidea. Entonces, en esos casos, varios tips importantes. Número uno, reponer volumen en el ojo para presurizarlo adecuadamente, ¿no? Eso te ayuda a que haya una fuerza, digamos, que se opone al momento de que tú pones tus trócares. Y otra cosa también en esos casos es tratar de entrar lo más perpendicular posible. Obviamente queremos que nuestro túnel quede biselado, digamos, quede no perpendicular, sino biselado, pero aquí es preferible tener una esclerotomía que fuga y suturarla al final que tener una infusión supracoroidea. Una infusión supracoroidea es algo muy difícil de resolver.
pues entren más perpendicular y también un poquito más horizontal de lo que entraría normalmente, porque al momento de que hay un DC, pues la hora serrata se extiende de forma anterior y tienen mucha más probabilidad de picar la retina si hay estos desprendimientos coroideos preoperatorios. Bien. Otro tip, Jerry, cuando Sí. tienes un desprendimiento coroideo, ya de previo, que ya lo tienes diagnosticado, la sugerencia también es utilizar una infusión de las que son más grandes, de las 6 milímetros, para tratar de evitar el llegar a al fondo del desprendimiento coroideo. Nos da un poco Totalmente. más de margen. La cuestión es que no hay, sí las hay, sí existen infusiones largas, pero no es normalmente algo que consigues en cualquier clínica, digamos, de donde operas de, quiero una infusión de 6 milímetros. Las teníamos largas y cortas, o sea, teníamos de 2 milímetros, de 4 milímetros y de 6 milímetros cuando hacíamos calibre 20. Pero ya con calibres pequeños no es tan común que existan, digamos, en el stock de material de uso diario, pero sí, esas infusiones eran muy buenas para reducir el riesgo de tener una infusión supracoroidea. Bien, ¿les parece bien si avanzamos a los siguientes casos? Estos dos casos nos vamos a poner en modo torero. Entonces, el primero, aquí yo estaba viendo igual estaba parado ahí junto a una fellow viendo cómo estaba haciendo. Este es un caso de una membrana epirretiniana. Y entonces, igual por la inexperiencia, al momento de voltear, pasó una estocada ahí mero en el haz papilomacular, que casi no es importante, ¿no? Entonces, como el meme aquí sería, mi pregunta es, ¿y ustedes qué harían? Ok, Jerry. Pues en este caso, lo primero creo que sería elevar la infusión para ver si podemos controlar este sangrado, ¿no? ¿Correcto? ¿Algo más que te gustaría hacer ahí? Pues creo que ese sería el primer paso. Si no se controla, pues probablemente realizar alguna pues fotocoagulación en esa área sería muy Lo peligroso, pone uno entonces nervioso, me ¿no? lo pienso. La verdad es que un caso como este no hay mucho que puedas hacer, más allá de, como bien dices, subir la infusión para parar el sangrado, pero no puedes hacer ninguna otra manipulación ahí realmente, ¿no? No vas a fotocoagular, obviamente, no hay que hacer nada. Entonces, pues, obviamente yo estaba presente cuando esto pasó, me voltearon a ver así con cara de, ¿y ahora qué, no? Pues, ¿sabes qué? Dale adelante con la cirugía, ¿no? Haz lo que veniste a hacer. Entonces aquí, como pueden ver, se está poniendo azul y está continuando la cirugía, obviamente con esa hemorragia aquí. Y obviamente por la parte, o sea, por lo estratégico de la zona donde se hizo esta retinotomía, pues realmente no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Más que, más que dejarla así. Bien. Y esta es otra, esta sí es mía, la verdad, lo confieso. Jerry, en este caso, el Sí, intercambio líquido-aire, ¿qué opinas? sí, o sea, yo creo que se tiene que hacer un intercambio líquido-aire. Este, mm, pero una vez más, o sea, estás lesionando exactamente donde confluyen las fibras nerviosas de la mácula, ¿no? Entonces, pues, sí, lo esperable es que un paciente que le pase esto, pues sí, acabe con un escotoma importante, central o paracentral, como resultado de esta complicación, ¿no? Pues no hay mucho más que se pueda o deba hacer. Oye, ahorita que Diana está mencionando intercambio agua-aire, digo, aquí no sé bien lo que pasó al final de la cirugía, pero finalmente el aire más o menos, digo, la presión en cuánto la pusieron, no sé, 30, y si, digo, no sé si puede hacer como un tip, ir bajando la presión y ver cómo se comporta bajo aire para
para al final decidir el tamponade, no sé cómo veas eso, o sea, si bajo aire en 30 de repente vuelve a sangrar, no sé, tal vez Yo, hasta yo, dejar silicón, no sé. yo creo que estas pruebas las puedes hacer bien bajo líquido y aparte es mucho más fácil estimar si el sangrado está creciendo o no. En este caso, pues, hubo ese sangrado, se subió la presión a 60. Una vez que se vio que el sangrado no seguía, entonces la presión se volvió a bajar digo, 30, 25, lo que sea la presión normal de cirugía. Y se vio que no siguió aumentando, entonces pues ya no hubo bronca, ¿no? Y la siguiente, tu siguiente pregunta me gustaría contestarla con o me gustaría que la discutiéramos después de este video. Este es un agujero macular, como pueden ver, teñido con azul brillante. Curiosamente, esto me pasó ya teniendo no, no sé, unos 3, 4, 5 años de ser adscrito. Nunca me pasó de becario, pero probablemente conforme vas agarrando confianza te medio relajas y demás. Y entonces aquí haciendo la limitorexis, fíjate cómo ya había hecho una limitorexis bastante amplia, pero una de las cosas con el azul brillante, sobre todo es el de Frank, que pintaba también, es que te picas, ¿no? Entonces dices, le voy a quitar otro un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Al momento así de, ande un bonito llegue ahí, como pueden ver, ¿no? Ahí va la repetición en cámara lenta, ¿sí? Entonces, pues obviamente eso fue un error mío. Y esto pasa porque sobre todo cuando estás en entrenamiento, pasa porque tenemos que entender que cuando tenemos estos sistemas de visualización en cirugía, nos dan la impresión de que la curvatura del ojo es menor de lo que realmente es. Entonces, a veces los movimientos que hacemos no corresponden, o sea, más bien en nuestra mente corresponden a lo que estamos viendo, pero no, tenemos que ser más, digamos, tenemos que actuar como si el ojo fuera mucho más curvo. Entonces, al no haber hecho eso, pues obviamente pues ahí le das un llegue. Y muchas veces pasa aquí como pasa con la capsulorhexis, ¿no? Tú estás clavado en el lugar donde se está separando, en este caso la membrana limitante interna, en ese mero bordecito, y no estás percatándote de qué es lo que está haciendo tu instrumento en el otro lado. Obviamente el caso anterior que tenía en el haz papilomacular, pues ahí sí es difícil, no podemos poner láser, no podemos hacer muchas más cosas, pero en este caso me gustaría que discutiéramos, me gustaría que platicáramos. ¿Qué creen que se le debe hacer a esta retinotomía? Que no está en el haz papinomacular, está dentro de la mácula, pero no está ahí. ¿Qué opinan del tamponade? ¿Qué opinan de ponerle o no láser? Bueno, yo creo que en este caso, uno de los factores que condicionó la lesión ahí en esa área fue haber tomado el flap de la limitante demasiado largo. Yo generalmente cuando hago la limitante rexis, no agarro, no dejo demasiado largo cuando se va haciendo el corte del flap, ¿no? No lo agarro muy largo, ¿no? Porque sí, exactamente lo que dices, Gerardo. O sea, nosotros pensamos en los sistemas de visualización que el ojo es plano y no, pues es curvo, ¿no? Entonces yo creo que fue uno de los primeros detalles. Y bueno, si me hubiera pasado, lo que haría fue fotocoagularlo y pues definitivamente gas. Afortunadamente, pues sabemos que las lesiones a nivel de polo posterior, incluyendo lo que es agujero macular, pues normalmente tienen buena respuesta, ¿no? Entonces dar posición y gas, ¿no? Aquí y esto pues no sé, probablemente sea influencia del doctor Hugo Quiroz sobre mí, pero a mí me tocó ver con Hugo, pues te podrán imaginar un montón ¿cuál sería una palabra así como taladas, pero sin decir la palabra? Este, muchas cosas muy aventureras, incluyendo meterse con un endoscopio debajo de la retina para ponerle láser a una membrana neovascular en la época en la que no existían los antiangiogénicos ni la terapia fotodinámica. Y me tocó ver implantes de como microchip por abajo de la retina, donde inducían un desprendimiento macular, hacían una retinotomía en el rafe temporal, digamos, en la mácula, y por ahí insertaban esta especie como de microchip que tenía que quedar subfoveal. Y eran retinotomías
pues, de tamaño bastante respetable, o sea, habrán sido tal vez 2.5 milímetros más o menos, o 2 milímetros si quieren, pero el punto es que Hugo nunca les ponía láser porque lo que él decía era, no, aquí el epitelio pigmentado de la retina funciona muy bien y no tienes que poner el láser porque la retina no se va a desprender. Y yo, pues, obviamente lo dudé al principio, pero pues me tocó ver a todos los pacientes como parte de un protocolo, darle seguimiento y la verdad es que ninguno de ellos se desprendió. Entonces aquí lo que hice simplemente fue dejar gas, no le puse láser a esta retinotomía afortunadamente no evolucionó un desprendimiento de retina, aunque sí tuvo un agujero en esa parte como era obviamente lo esperado. ¿Algún otro comentario? Creo que no, no, Jerry, gracias. Buenísimo, entonces yo creo que ya va a ser el último caso también para que veamos los siguientes casos y presente el doctor Roy. Este es uno rápido, también fue uno de mis fellows, un caso de desprendimiento de retina reumatógeno normalito, ahí poniéndole láser y todo, ya terminando la cirugía, ¿no? Ya poniendo el gas, quitando las cánulas, viendo si fuga, no fuga, esta otra canulita haciendo presión, no, pues si está jugando, le ponemos un puntito, a todo dar, qué bonita es la vida, y de repente vean ahí de este lado de la pupila, ay, qué bonito nudo, y de repente se empieza a aparecer el chamuco por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Pues digo, no quiero pensar mal, pero creo que hay que pensar mal, ¿no? ¿De qué? Pues de que podía ser una expulsiva, un hemorrágico, Ok. pero digo, ese es el peor de los escenarios, pero pues vámonos tranquilos y pensar, no sé, primero que que el sangrado viene pues del iris, o, no sé, hay que pensar positivos primero. Pero mira, puede ser incluso hasta la misma sangre de un vaso conjuntival que se meta, no tiene que ser un coroideo. Ha pasado que, ¿no se oye? Sí, se oye perfecto. Ah, puede ser, ahora sí, puede ser incluso un vaso conjuntival que sangre y se meta ahí. Depende de si lo puedes controlar o no lo que tengas que hacer. Es pseudofaco, entonces podría estar fácil ahí intentar algo. A veces con la sutura se frena o a veces pues con el endocauterio que usas para la retina puedes darle al vasito ahí y con eso se puede frenar y si no, pues bueno, pues a lavarlo. Depende de qué pasó aquí. Tienen esa configuración, se está yendo hacia la cámara anterior porque como tienes bajo aire y bajo presión, una parte se va hacia abajo, pero otra parte por capilaridad se está yendo hacia el lente. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, sí, totalmente. Si se dan cuenta, cuando se colocó el punto, empieza a sangrar profusamente ahí en la conjuntiva. Y se ve por ahí como empieza a sangrar mucho, ¿no? Y entonces parte de esta sangre que se está metiendo a través de la estereotomía, y pues como bien dices, ¿no? A veces pasa como cuando en algunas situaciones inyectas gas para una neumoretinopexia y se queda en ese espacio, ¿no? Así como anterior a la hialoides anterior, y entonces se infiltra por ahí, ¿no? Aquí obviamente de pues, qué onda, qué está pasando, primero hacer el nudo, probablemente como bien dice Enrique, con el nudo se corta el sangrado simplemente haciendo presión y luego aquí resolverlo haciendo un lavadillo y pues dejándolo ahí lo mejor que se pueda, ¿no? Pero pues es una cirugía tranquila, ¿no? Por eso yo a los perros siempre les digo que no pueden cantar victoria hasta de 3 meses después de la cirugía, ¿no? Porque pasan cosas bizarras como esta. Aquí lo que acabaron haciendo creo fue poniendo viscoelástico y ahí quedó controlado el sangrado. Realmente, a fin de cuentas, no tuvo repercusión sobre digo, el paciente le fue bastante bien, afortunadamente.
pero pues son esos pequeños detalles que hace que una cirugía tranquila, digamos, se convierta en una situación complicada. Muy bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias, Jerry. Vamos a pasar a la presentación del doctor Enrique Roig y terminando la presentación del doctor Enrique, regresamos contigo para si existen más preguntas de los asistentes que se encuentran presencialmente. Bien, pues vamos a continuar. Ya Jerry habló de algunas complicaciones intraoperatorias o transoperatorias, de tal manera que yo voy a hablar de algunas otras complicaciones más bien posoperatorias, dado que el tema es desprendimiento de retina y complicaciones. Voy a hablar un poco de, ya que pasa toda la cirugía y nos estresamos y se rompió y todo lo solucionamos, creo que una de las principales temores que tenemos cuando operamos un paciente es que, de desprendimiento de retina, es que el desprendimiento haya una recurrencia del desprendimiento de retina. Entonces vamos a ver, les voy a contar una pequeña historia, casi nadie la sabe. Octubre de 1995, hace 28 años, un caso parecido a este, obviamente no es este. Yo era residente de tercer año en la PEC y en aquella época, para que te dejaran operar una vitrectomía, hace 28 años, creo muchos me habían nacido, los adscritos nos decían, tienes que hacer varias retinopexias y varias bandas antes de que yo te deje hacer la vitrectomía. Obviamente, se supone que en el tercer año de residencia, pues yo no debería estar haciendo cirugía de retina, pero ya yo había aplicado a retina, había yo quedado, y entonces pues el doctor Pepe Dalma fue quien me ayudó y me dijo, vas a hacer, y en aquella época, esta es una patología que se llama diálisis temporal inferior idiopática, y nos dejaban, esta fue mi primera cirugía en la vida de retina, y nos dejaban hacer esa, porque no era vitrectomía, era únicamente un cerclaje, que era un cerclaje un poquito más elevado en la parte inferior, una banda 360, pero abajo tenía un exoplante de silicón duro que indentaba, y se supone que era de las cirugías que tenían mayor tasa de éxito, por eso nos dejaban hacer esta cirugía. Y nos decían, en esta cirugía está contraindicada la vitrectomía. No es un desgarro, la diálisis se separa, se arranca de la base de vítreo la retina con todo y vítreo. Quiere decir que el vítreo está pegado al flap de la retina, por ahí se mete líquido, y entonces si queremos hacerle una vitrectomía primaria, tenemos que desprender el vítreo, incluyendo el vítreo que está aquí, lo cual es muy complicado. Y esto se los cuento porque mucha gente ya no pone exoplantes, bandas, esponjas, etcétera. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con la plática que voy a dar hoy. Total, que ese paciente, nos decían, a estos pacientes son tan fáciles que el 99 o 100% quedan bien. Bueno, y más o menos así era. Ya se mencionaron algunas complicaciones. Quiero hacer nada más unas pequeñas acotaciones al respecto. Puse aquí entre comillas complicaciones preoperatorias de una cirugía. Bueno, si no planificamos la cirugía y no revisamos al paciente, no solo en hospitales, escuelas, sino a nivel privado, hay mucha costumbre de que el oftalmólogo lleve al paciente, le diga al retinólogo, tengo un paciente con desprendimiento de retina. El retinólogo nunca ve al paciente hasta que está acostado. Es como una maquila. Y bueno, las prácticas económicas, cada quien tendrá su forma de definirlas desde el punto de vista ético, cada quien. Pero el tema es que si no ven al paciente antes, no saben qué le van a hacer y se pueden llevar sorpresas. Por eso pongo que preoperatorio es muy importante
Es una costumbre muy arraigada y muchos retinólogos hacen eso de operar un paciente sin verlo, sobre todo cuando van a operar a otras ciudades. Aclaro que yo voy a Aguascalientes y siempre reviso a todos los pacientes. Y ya se mencionaron algunas transoperatorios como la infusión bajo la retina, el desprendimiento coroideo, mala visualización, una cosa que es complicada, que seguramente a Jerry le ha pasado y es frustrante. Un paciente un paciente fáctico, termina la cirugía de 1 hora, todo muy bien y estuvo complicadita, sobre todo en pacientes miopes que la zónula no anda muy bien. Hacen el intercambio y se les mete aire a la cámara anterior, no pueden ver la periferia y tienen cristalino. Si es pseudofaco, pues es más o menos fácil, le ponen viscoelástico, pero si tiene cristalino, pues ahí pueden optar por poner viscoelástico, a ver si con eso, y a veces se sigue pasando, sobre todo en miopes altos, y a veces lo que tienen que hacer es, recuerden siempre la prioridad de una cirugía de retina no es el cristalino, ya sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero la retina tiene que salir pegada aunque le tengan que quitar el cristalino. Entonces, eso es un consejo que les doy. Y posoperatorias, pues del tema del que voy a hablar rápidamente, que es el desprendimiento de retina recurrente. Tengamos experiencia de muchos años, tengamos el mejor equipo de vitrectomía, siempre aproximadamente un 10% de los pacientes van a tener un desprendimiento de retina recurrente y se le llama falla primaria cuando nunca se aplica la retina. Es raro que pase, pero puede pasar. Y falla secundaria cuando hay un redesprendimiento después de que la retina ya estuvo pegada. Se llama temprana cuando es antes de las 6 semanas y tardía cuando es después de 6 semanas. Y esto tiene importancia e implicaciones porque las causas cuando son menos de 6 semanas pueden ser diferentes a las que hay a largo plazo. La mayoría son tempranas. Y esto creo que es de lo más importante, pues es fallar en el tratamiento de todas las lesiones. Es una causa muy importante. A veces no revisamos bien al paciente, no le ponemos el lente o ya no se acostumbra a indentar como en nuestra época que nos obligaban con el oftalmoscopio indirecto. Actualmente se usan lentes transecuatoriales y demás para ver la retina periférica, que son muy buenos. Y entonces, si no identificamos preoperatoriamente y vemos un desgarro temporal superior, vitrectomía fácil, puede haber un desgarro muy pequeño, puede haber una lesión en otra parte y no nos dimos cuenta y entonces a los 2, 3 días otra vez el desprendimiento de retina. Pueden aparecer nuevas lesiones, vitreoretinopatía proliferativa, incluyendo la contracción de la base de vitrio, que eso es algo muy importante y es parte por la que Jerry estuvo en la sesión, tú coordinaste la sesión de la semana pasada de la Asociación Mexicana de Retina, y recuerda que lo que dijo Hugo, que dijo que se fue a un congreso, no sé dónde, si era el BitBox o de dónde, y que habían retinólogos que ya no sabían qué era poner un exoplante, una banda, un cerclaje. Entonces, creo que tiene su lugar. Vamos a ver unos casos, algunos ya los conocen. Este es un paciente, yo por el tipo de práctica que tengo muchos pacientes operados de otros colegas en los que se complican. Y entonces, en este caso, es un paciente que ya estaba operado, que hizo un desprendimiento de retina. Y bueno, aquí, como parte básica del tratamiento, hay que quitar las proliferaciones que estén en la superficie, tanto del polo posterior como de la periferia, cuando se pueda. Y el problema es que en la periferia a veces está tan acartonada, en este caso estoy poniendo líquido pesado, y entonces cuando la retina periférica tiene contracción intrínseca y quitamos membranas y no podemos, porque ya no hay sino está intrínseca la vitreoretinopatía, no nos queda de otra más que cortar la retina. No hay que abusar de las retinectomías, pero hay que saber hacerlas bien. Tienen que ser extensas, mínimo 180 por el vector de tracción. Si lo hacen más pequeño, siempre los cuernitos van a quedar a tensión. Cuando son 180 es más fácil. En este caso estoy poniendo líquido pesado con cuidado de que no se vaya debajo de la retina. Y vean ustedes esta parte que hasta tiene esquisis. Entonces tienen que cortar, no hay de otra.
y hasta que la retina dé de sí misma y se pueda abrir completamente. Entonces ya en este caso podemos estar tranquilos de que al menos en la cirugía se relajó la retina y podemos aplicar láser. De otra manera, el silicón no suple una buena cirugía de retina. Si no quitan membranas, no ponen bien láser, el silicón nada más va pues a apachurrar ahí la retina un rato y luego se va a desprender y se va a ir debajo de la retina. En este caso lo que hice fue poner silicón y estoy poniendo láser bajo silicón. Funciona bastante bien la conducción del láser bajo el silicón. Obviamente hay que tratar de que no se formen estas burbujitas. Y aquí un caso rápido lo voy a pasar, porque este paciente también había sido operado. Entonces, bueno, aquí estamos retirando el silicón. Vamos a ver. Estoy quitando silicón de la cámara anterior para que ya quede completamente sin silicón. Y vean ustedes cómo flota ahí la retina, todo esto raro, demasiada flotación de la retina que llama la atención. Y entonces aquí hay un desgarro, aquí abajo, ponemos líquido pesado y se ve como una dona 360 grados y está contraído totalmente. Entonces, pues obviamente tenemos que ahí cortar la retina y hay un brillo ahí medio raro aquí. Obviamente esa flotación de la retina es una indicación de que tiene silicón debajo de la retina. Entonces, es increíble la cantidad de silicón que se puede ir debajo de la retina y especialmente, ahorita en un momento voy a hablar de qué podemos hacer para tratar de disminuir la probabilidad de que se vuelva a desprender la retina en el posoperatorio. Ven la cantidad de silicón que salió ahí, más silicón todavía. Y pues lo básico es rasurar bien la base de vitrio. Si no rasuran la base de vitrio, aunque le pongan silicón, esa retina se va a contraer, la base de vitrio se va a contraer, va a ser vitrioretinopatía proliferativa anterior y va a pasar esto que están viendo aquí. Entonces, en este caso es lo mismo, nada más hay que cortar, no hay otra forma y todavía tiene más silicón. Increíble la cantidad de silicón que tenía este paciente. Vamos a adelantarlo un poco por cuestiones de tiempo. Y sigue saliendo silicón. A final de cuentas, pues sí, se pudo aplicar la retina. Vuelvo a lo mismo, mínimo 180. Ese es mi consejo para cuando vayan a hacer una retinectomía. Hay casos que puede ser menor, es correcto. Y bueno, esta se ve doble porque es con el sistema Ingenuity. Lo mismo. Bueno, en este caso, ya le habían hecho retinotomía casi 360 grados, aún así desarrolló esa membrana sobre la mácula y pues hay que quitarla. Aquí una de las recomendaciones que creo que está muy de moda ahorita es cuando hagan una vitrectomía primaria, tiñan con azul la mácula y quiten la membrana limitante interna. Eso es algo que están haciendo muchos, que creo que vale la pena hacer. A mí me gusta hacerlo. Incluso muchos quitan limitante interna de la periferia en ciertas áreas con un cuerpo extraño intraocular. Incluso hacen retinocoroidectomías, o sea, quitan la retina, quitan el epitelio pigmentario para tratar de disminuir la vitreoretinopatía proliferativa. Y bueno, este es otro caso igual, donde la importancia es de que a pesar de que se hizo todo bien, pues formó esa vitreoretinopatía, hay que quitarla de la superficie de la retina. Y lo mismo, aquí, el desgarro, esta membrana que estaba aquí, rompió la retina aquí, y bueno, eso fue el origen del redesprendimiento de retina. Quiero compartir con ustedes, el otro caso también era algo parecido. Antes de dar las recomendaciones de qué pienso yo que podemos hacer para disminuir riesgos, yo que ya pasé por la retinopexia, cuando antes hacíamos más retinopexias que vitrectomías, el cambio de las vitrectomías a calibre 20, calibre 23, 25, 27. Son unas diapositivas que están en los que somos miembros de la ASRS de retina, y me metí a ver cuáles eran las tendencias de lo que se hacía. Este es 1999. Y vean ustedes, esta paciente es un paciente con desprendimiento teórico. Es una encuesta que se hace entre los retinólogos del mundo.
Y este es un paciente, bueno, en aquella época, ¿qué se hacía con un paciente pseudofaco que tenía un desgarro a las 12? Y vean ustedes cómo la mayoría, el 47%, le hacían un buckle, como le llaman ellos, y el resto le hacían retinopexia neumática, cosa que ya casi no se hace. Y vean la vitrectomía, qué lugar ocupaba. Estamos hablando de que la vitrectomía era 10 más vitrectomía más banda, 17% le hacían vitrectomía nada más, con banda o sin banda, en un desgarro a las 12. 1999. Equipos de vitrectomía no tan sofisticados. Entonces, así es como se resolvían las cosas, a pesar de que ya había vitrectomía disponible. Estamos 2010, mismo caso. Vean cómo va evolucionando la manera de pensar de los retinólogos. DR superior, látiz, miope de -10, y sigue ganando no le llamaría retinopexia, pero la banda, el exoplante, ellos en Estados Unidos, scleral buckle, le llaman a cualquier indentación escleral, sea esponja, banda 360 o un cerclaje 360 o localizado. Entonces sigue ganando, la vitrectomía ya está ganando terreno. En este caso, cuando el desgarro aquí era un paciente miope con látiz, con desgarro superior, y este es un paciente pseudofaco con látiz, y aquí ya está ganando la vitrectomía en el mismo año. ¿Por qué? Pues porque como aquí el paciente pseudofaco, pues le van a poner gas al hacer vitrectomía, y entonces la preferencia en aquella época en pacientes fáquicos era hacerle retinopexia con elemento indentador, no era hacer vitrectomía por el tema de la catarata, cosa que ha cambiado porque ahora, pues, si van a hacer una vitrectomía a un paciente con cristalino, pues le tienen que decir que va a desarrollar catarata y se la quitan después o le hacen una facovitrectomía. Aquí es lo mismo, desgarro superior, degeneración y miopía de -10, gana la indentación escleral. Aquí 20-22. En este caso es un paciente fáquico con un DR inferior, con desprendimiento de vitrio, y el desgarro está a las 6. No sé si podemos mover a Jerry el cuadrito de Jerry del lugar para que veamos. Tú no te tienes que mover, Jerry. Ándale, es para el otro lado. Pero no se puede mover el cuadrito. Vean ustedes cómo en el 2022 la preferencia cuando hay un desgarro inferior es usar un exoplante. Entonces, es interesante porque estoy seguro que desgraciadamente en los centros de entrenamiento se ha perdido mucho poner exoplantes, ya sea circunferencial o localizado, y se hace vitrectomía sin banda, y sobre todo para desprendimientos inferiores puede ser un factor de riesgo para un desprendimiento de retina. Entonces vean ustedes cómo, y llama la atención porque a nivel internacional todavía es más frecuente poner la banda que en Estados Unidos, cosa que en México yo creo que para nada, no tiene nada que ver. Aquí está el 2010. Bueno, esto ya lo podemos pasar. Perdón, es que estoy para atrás. Ok, muy bien. Aquí está. Este es un paciente pseudofaco, desprendimiento superior, miope de -3. Y vean cómo en el 99 ganaba la indentación escleral, y aquí la vitrectomía sin indentación escleral se lleva por muchísimo a la banda. O sea, cuando los desgarros son superiores, no hay problema, yo estoy de acuerdo, yo así lo hago. Y realmente la esponja ya casi nadie hace retinopexia, ¿sí? Este es un desprendimiento inferior con el desgarro a las 8 y sigue ganando la vitrectomía, cosa interesante. Y esta es la pregunta general: ¿en qué porcentaje de los desprendimientos de retina pones un elemento indentador? Y vean ustedes cómo la mayoría
gana 0 a 10%, es decir, menos del 10% le ponen banda, y en más del 60% de los casos, son pocos, más o menos el 13% de los cirujanos le pone banda a más del 60% de sus casos. Ahí está, 2020 como más o menos se mantiene. Y aquí están las tendencias. Vean ustedes cómo aquí se mantiene más o menos la forma de tratar a un paciente, ¿sí? Y vean ustedes cómo cuando el desgarro es inferior, no importa si es 19 o 22, más o menos la tendencia es la misma. Pero en este caso, que es un paciente fáquico, miope de -3, y tiene un desgarro a las 11, o sea, hasta arriba. Y vean ustedes cómo va cambiando. La banda más o menos del 2005 al 2012, increíblemente la que gana del 2005 al 2012, la que va ganando es la retinopexia neumática, que muchos no hacen, yo no la hago. La vitrectomía sin banda va aumentando. Este es ya vamos a terminar, 65 años. Perdón, miope de -3, el desgarro está a las 11, anterior al Ecuador. Vean, 2004, 2005, 6 y 12, cómo se eleva impresionantemente la vitrectomía sin banda. Aquí es una cuestión controvertida con lo que quiero terminar, y se trata el tema de complicaciones en cirugía de retina. Yo creo que la más temida sigue siendo que después de que hagan la vitrectomía se les vuelva a desprender la retina. Y creo que vale la pena retomar el tema de los exoplantes y las bandas, y algunos otros temas que ahorita discutiremos con Jerry y los doctores que están aquí presentes. Si analizan la literatura, no hay mucha evidencia que haga diferencia entre banda y agregarle banda a la vitrectomía contra la vitrectomía sola. O sea, según los estudios, la mayoría dicen que es más o menos el mismo porcentaje de complicaciones si hacen vitrectomía sola o si la acompañan de banda. Sin embargo, la mayoría de estos estudios toma como análisis todos los casos. Comparan 100 casos de vitrectomía contra 100 casos de banda vitrectomía, sin diferenciar dónde estaban los desgarros, si tenían látiz, el grado de miopía y otros factores. Cuando en todos los estudios la mayoría de los desgarros de los desprendimientos de retina tienen 1 o 2 desgarros superiores, de tal manera que ahí, a la hora de hacer el análisis estadístico, por supuesto que si la mayor parte de los pacientes van a salir bien sin banda, por esa razón probablemente no se encuentren diferencias. Finalmente, las recomendaciones que yo daría, preoperatorias, insisto mucho, porque las prácticas que estoy observando de que el cirujano no revise al paciente, ya sea en un hospital escuela, que lo programa un fellow y lo opera otro, o en la privada en donde llevan al paciente y pues quieren que el paciente no sepa que no los va a operar el médico. Entonces, tienen que revisar al paciente por varias razones. La primera, para planificar qué van a hacer. O sea, tienen que decirle al paciente que su riesgo, aunque sea un desprendimiento muy sencillo con un desgarro superior, le tienen que decir que hay un 10% de probabilidades de que se le vuelva a desprender la retina, sí o sí. El decirle al paciente que es una enfermedad seria, que requiere una cirugía y que la probabilidad de que el paciente quede muy bien es buena y alta, también tiene que ir acompañado de decirle al paciente las probables complicaciones. Las demandas vienen cuando el paciente le dice, y se me desprendió, ¿y por qué usted no me dijo que esto podía pasar? Cristalino o no cristalino, o facovitrectomía o lensectomía, eso lo tienen que planificar antes. Si tiene mucha BRP anterior, tiene membranas ciclíticas, pues tienen que dejarlo áfaco para lensectomía, para poder quitar todas las membranas del cuerpo ciliar y evitar que el paciente se vaya a tisis por hipotonía. Tienen que planificar si le van a poner cerclaje o no, si le van a poner gas o silicona, aunque esto puede ser una decisión transoperatoria. Transoperatoriamente, pues introducir es lo que les decía,
Hay que introducir cada trocar y verificar con endoluz antes de colocar la infusión para evitar un desprendimiento coroideo. Suena raro que yo esté mencionando aquí, seguramente Jerry va a decir que por qué pongo que hay que usar sistemas de visualización panorámica, porque hay cirujanos, estamos en el 2023, que no están usando lentes panorámicos para operar una vitrectomía. Es increíble que así sea, pero bueno, sí hay algunos lentes que medio llegan a la periferia, pero pues yo quiero ver cuando se hace el intercambio qué pasa. Entonces, tienen que usar un lente panorámico, tienen que rasurar la base de vitrio, si le dejen banda o no, hay que rasurar esa base de vitrio. En mi caso, a mí me ha ayudado mucho el sistema digitalmente asistido, yo uso la pantalla porque puedo magnificar y eso me ayuda mucho a ver pequeños detalles. Esto de la remoción de la membrana limitante interna, pues es un tema que está de moda, y el uso trans y posoperatorio de Metrotexate, acaban de presentar en la SRS el año pasado. No sé si, Jerry, tuviste la oportunidad de ir o ver la plática, está en la página de la SRS. El doctor que lo presentó dice que la recurrencia de desprendimiento de retina con el Metrotexate es menos 75%. Yo veo muy difícil que esa sea algo real, pues todos estaríamos usando Metrotexate si la diferencia es del 75%. Y ya para terminar, nada más esto que considero que es básico, aunque es algo muy básico para nosotros, pues para los doctores en formación, es básico que entiendan que este es un desprendimiento de retina, un desgarro superior que se ve ahí. El punto que quiero llamar de su atención es que una vez que hacen la vitrectomía, donde está el desgarro, pues tienen que liberarlo de vitrio. Pueden poner triamcinolona para hacer un despegamiento del vitrio posterior. Y la parte importante que les quiero mostrar de este video es rasurar la base de vitrio. Eso no es suficiente, eso que están viendo ahí. Es decir, pues sí, pero estoy rasurando, pero vean cómo queda vitrio periférico. Eso puede hacer la diferencia en un desprendimiento de retina. Entonces, lo que tienen que hacer, 360 grados, es indentar la periferia, ya sea ustedes o su ayudante. Aquí está. Vean ustedes cómo se está indentando la periferia para tratar de liberar lo máximo. Eso se hace 360 grados. Sé que muchos no lo hacen, pero si ustedes en un desprendimiento de retina no eliminan la mayor cantidad de vitrio posible, van a tener una recurrencia. Esa es una de las razones por las que yo pienso que vale la pena poner una banda en ciertos casos, que ahorita les voy a mencionar, porque no podemos eliminar toda la base de vitrio. Entonces, la banda lo que hace es indentar la esclera y entonces pega la retina y alivia la tracción del vitrio que quedó ahí en caso de que este vitrio se contraiga en el futuro. Cerclaje esquelar, cuando no, esa es mi recomendación, obviamente es algo personal, cuando falle la localización de la lesión antes de la cirugía, en desgarros inferiores que estén entre 4 y 8, desgarros y latis, cuando el paciente tiene varios desgarros. Si ustedes tienen un paciente que tiene un desgarro arriba y uno abajo, 180 grados, hay algo ahí en el vitrio que no está bien y recomiendo que pongan banda. Miopía elevada, pseudofaquia, presencia de BRP preoperatoria y ojo único, pues son indicaciones relativas, yo diría. Esto es en nuestras épocas, fíjense, habían parte de lo que teníamos que sentarnos a discutir con el adscrito antes de operar. A Jerry ya no le tocó. Eran los miércoles, discusión, qué tipo de banda o qué tipo de exoplante. Vean nomás la cantidad, que porque si el desgarro estaba así, entonces era esta banda, y que si el desgarro estaba así, entonces era la otra. Esas discusiones pues ya no van, porque actualmente, por ejemplo, yo uso banda 41, es la única que uso, y con eso es suficiente. Agradezco mucho y creo que vale la pena hacer algunos comentarios. Gracias, doctor Ray. Bueno, mientras voy a pasarles un caso, pero mientras tanto me gustaría preguntarles en relación a esos conceptos. Pienso yo que
las indicaciones de la colocación de una banda desde que yo era residente siguen siendo las 3 que tú presentaste absolutas y incluso en las estadísticas que hay, pues todo vuelve a lo mismo, ¿no? El punto número 1, el tipo de localización de la ruptura va a ser una de las pautas importantes que se correlacionó con lo que contestaron. ¿Alguien tiene una opinión diferente en esto? Jerry, ¿qué Sí, opinas? sí, pues digo, de acuerdo. O sea, para mí las indicaciones como absolutas de hacer un cerclaje es, número 1, la diálisis. Bien explicó Enrique el por qué. Es paciente con vitrectomía, luego te encuentras con hialoides que son bien difíciles de separar y acabas complicando más la situación. Con un cerclaje les va bastante bien. Pacientes jóvenes páquicos con un desprendimiento de retina inferior, habitualmente son miopes altos, con agujeros pequeños, también les va súper bien con un cerclaje y drenaje. Y pacientes que tengan vitorretinopatía proliferativa, grado C, en los cuales no pienses hacer una retinectomía 360 grados, porque cuando haces una retinectomía 360 grados, muchas veces el borde de la retinectomía te queda posterior a tu indentación y la indentación no sirvió de nada. Pero como bien dijo Enrique, si tu retinectomía es de 180 o no sé, a 270 o qué sé yo, menos de 360, y necesitas que como decía, los cuernitos, o sea, o las astas o las orillas de donde está tu retinectomía, tiene que estar soportada por un cerclaje escleral para aumentar la posibilidad de éxito. Obviamente, colocar una banda es más latoso, es más artesanal. El postoperatorio del paciente es más fastidioso porque les molestan las suturas y demás. Pero como digo, no sé si esta frase tenga alguien que la haya inventado, pero mucha gente la dice y para mí aplica también. Nunca me he arrepentido de sí haber puesto una banda y hay veces que me he arrepentido de no poner. Entonces, más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Sobre todo si hablas de desprendimientos de retina inferiores, reoperaciones también, siempre me gusta maximizar la probabilidad de que quede pegada esa retina. Bien, antes de continuar con la mesa redonda, voy a presentar un caso que lo traje por si no presentaban, que creo que vale la pena. Esto estaba revisando algo del grupo de Discover en relación al uso de OCT intraoperatorio y me pareció muy interesante presentarles este. Es la persistencia de una burbuja de líquido pesado subretiniano en una paciente que había sido operada, le pusieron cerclaje y desarrolló su vitrectomía también y desarrolló una vitreoretinopatía proliferativa. Ahí pueden ver, está muy rápido, pero se ve la ampollita de la burbuja de líquido pesado. Ahí están haciendo el escaneo. En la parte inferior, incluso por el OCT, se ve como la retina está desprendida por la tracción de la BRP. Empiezan a disecar con tinción de triamcinolona, y ya aquí, ya una vez que quitaron la disección, hacen una burbuja, meten por una 48, meten líquido para tratar de que se unifique al líquido pesado y pues para nada. Luego ponen líquido pesado por encima para tratar de moverla y no se movía. Allí pues iba a ser una retinotomía por cuestiones de la tracción de la BRP, pero termina nuevamente, aquí se ve cómo vuelven a poner una burbuja de líquido y entran con una canulita a aspirarla completamente. Es una burbuja que hace como unas segmentaciones, era ya crónica la presencia de este líquido pesado, entonces hace como unas bridas, no es un quiste, pero hace como unas bridas que impide que se desplace con los métodos tradicionales. Aquí me gustaría preguntarles qué métodos usan cuando queda
algo de líquido pesado que detectan que está dando sus escotomas. ¿Qué utilizas tú, Enrique? ¿Cómo haces tu técnica? No todas afortunadamente hacen estas bridas que sí está muy complicada el quitarlas. Tengo una pregunta de este caso, no entendí bien. En el OCT original se ve una pequeña vesícula. Ese era el. Esa era la burbuja de líquido Pero, pesado ¿y para qué hicieron retinotomía 360? por No la entendí. BRP. Eso fue porque, si te fijas, pasaron el OCT y estaba levantada la retina y vieron que había, cuando hicieron la disección, quitaron un montón de proliferación de la BRP y por eso O sea, hicieron la tenía retinotomía. BRP y además no era Ajá, nada más sí. el líquido en No, la. era Ok. por el desprendimiento por la BRP. Pues Y no entraron de decir, estaba tan traccionada la retina, el vector, que no intentaron siquiera entrar por la retinotomía, sino que para quitar la burbuja, entraron directamente y a un ladito de la fobia, parafobial fue la entrada, y por la 48 la quitaron, por la punta esa. honestamente yo nunca he tenido un caso con líquido en la fobia, líquido pesado, pero si lo tuviera, probablemente metería, es una cánula 42 que se usaba para TP, se usa Sí. para inyectar TP y demás. A lo mejor, probablemente si está muy subfoveal, pues sí está complicado picar la fobia con la cánula 42, entonces probablemente metería líquido pesado a ver si se puede movilizar un poco. Todo eso hicieron. De hecho, una de las técnicas que ellos describen es que ponen también a través de la cánula líquido para que con el líquido pesado se homogenice y luego se pueda mover todo y nada. Y por eso es lo que te comento, que mencionan ellos que había como unas bridas del proceso inflamatorio que impedían la burbuja, no se podía Bueno, en mover. este caso, si había BRPs que yo me fijé del OCT que tenía una vesícula de líquido pesado. Si tengo un paciente ya operado que ve 20/40 o 20/60 y la retina está perfectamente bien y solamente tiene una vesícula en la fobia, es muy diferente entrar a un paciente que tiene la vesícula en la fobia como parte de un problema que implica que tiene BRP, tiene membranas encima, tiene membranas abajo, porque me permite, si tiene BRP, pues me permite pues incluso hacer eso que hicieron, abrir la retina, voltearla y sacar el líquido pesado. Pero si solamente quedó un remanente de líquido pesado y la retina está perfecta, yo pensaría muy bien antes de hacer huecos a la retina, quizá me metería con líquido pesado y si veo que no se desplaza, ahí la dejo. No voy a cortar retina en un caso en el que todo esté bien, a eso me refiero. Porque si solamente tiene esa vesícula, probablemente esté en 20/60. 20/200 y con un escotoma importante. Entonces Bueno, sí tenían que quitarla. si todo está bien, son dos escenarios diferentes. Uno, que todo esté bien y tenga el líquido pesado en la fobia, trato de moverlo con líquido pesado y después con la 42 lo saco ya que esté extrafoveal. Y si no se puede, pues yo no voy a, no, honestamente no haría una retinectomía 360 o 270 o no sé, de 1 milímetro. Podría ser si se desplaza, pero si está en la fobia y no se mueve, no le puedes hacer nada. De hecho, el objetivo de este estudio era la utilización del OCT transoperatorio. Sí. Y ahí describen la utilidad que puede tener, porque de pronto estás desesperado a mí me tocó un caso así, que no se movía y no se movía y que no sabes ni qué, y difícilmente no te va a dar problema esa burbuja en la localización que tiene. Sí, Jerry, cuando hay BRP y está todo horrible, pues tienes libertad de hacer lo que quieras y vas a salir como héroe de la cirugía. Pero si todo está muy bien, la retina está pegada y solamente tiene una vesícula, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías? Fíjate que es una muy buena pregunta y yo afortunadamente hasta ahorita nunca me ha pasado y lo he visto y lo he tenido que resolver. Y creo que a fin de cuentas, lo que pasa es que es algo tan raro que está difícil tener un ensayo clínico para Correcto. probar todas las técnicas y realmente saber cuál es la más eficiente. Pero creo que a fin de cuentas lo que tiene mejor resultado, porque simplemente lo que tienes que hacer, como vimos en este caso, digo, aquí se fueron al extremo, pero
lo que tienes que hacer para despegar la retina, o sea, tienes que volver a desprender la retina, de alguna manera desplazar la burbuja del líquido pesado afuera de la fóvea para entonces picar y esto, todo eso que tienes que hacer es mucho mayor que, digo, vieron ustedes el OCT, la capa de retina que hay entre la cavidad vítrea y la burbuja del líquido pesado es una micromembranita, podemos asumir que todas las células están desplazadas hacia un lado, es irla a picar directamente, aunque sea en la fóvea. Y esto se ha hecho de muchas formas, con una cánula 42, como dijo Enrique. Esto inclusive está reportado romper con láser de YAG esa membranita y que solita la burbuja migre. Lo tratas como Este, agujero macular después, a lo mejor. sí, en No una de pasa esas, si nada. O quieres sea, hacerle en el peor de los escenarios, luego lo tratas como agujero macular. una Peor de limitorexia, los creo que eso escenarios. es menos invasivo que hacer todo Exacto, todo el circo que vimos que aquí. vimos ahí. Ahora, estas burbujas, es importante entender que lo más importante es la prevención. Lo que la gente tiene en mente que causa estas burbujas de líquido pesado subfoveal y subretiniano es al momento de inyectarlas, que no inyectes dentro de la misma burbuja y que se haga una sola burbuja y entonces quedan burbujitas chiquitas y unas de esas se puede ir por el desgarro. Obviamente eso es algo que puede pasar, pero si ustedes platican con las personas que les ha pasado esta situación, la mayoría de ellos dicen que tuvieron un montón de cuidado, que no se hicieran burbujitas pequeñas, no sé qué, y que como sea les pasó. Aquí lo importante de entender es que la mayoría de las veces que esto pasa es porque el mismo cirujano metió la burbuja ahí. Cuando ustedes aspiran líquidos pesados, como su nombre bien lo dice, pesados, un día que no tengan nada que hacer y que tengan tiempo, hagan el experimento aspirando con su cánula de aspiración activa, pasiva, la que ustedes quieran, aspiren ya bajo aire, o sea, ya hecho parte del intercambio y que haya líquido pesado, aspiren líquido pesado, saquen la cánula de líquido pesado y suelten el pedal y van a ver cómo se regresa el líquido pesado porque es mucho menos viscoso que el agua y es más pesado. Entonces, se regresa solito. Pues la mayoría de estas burbujas lo que pasa es el cirujano está haciendo el intercambio y está aspirando tantito al líquido pesado y tantito líquido subretiniano a través del desgarro. Tantito líquido pesado, tantito líquido a través del desgarro. Y entonces, al momento en que están encontrando el agujero, que si se pone que no sé qué, sueltan la aspiración. Y entonces el reflujo entra, o sea, el reflujo a través de la cánula entra a través del agujero hacia el espacio subretiniano y es el mismo cirujano el que causó este problema. Yo a mis becarios siempre les digo, nunca cuando estén haciendo esto, nunca suelten la aspiración. Si agarras un pedacito de retina, pues ni modo, ahí la jalarás o lo que sea, pero no suelten la aspiración porque se arriesgan a que tengan este reflujo de líquido pesado a través del agujero. Sí, pero pues no va a dar. Bien. En relación a toxicidad, hay algunos artículos en la literatura, sobre todo europea, que mencionan que a partir del 2013, que se reportaron varios casos con la utilización de líquidos pesados y azul brillante, que venían de Turquía, de la India. Ellos ponen en ese artículo que realmente la toxicidad por este tipo de productos fue muy alta. Y mencionaban que haciendo una revisión, que creen ellos que tiene mucho que ver con los estándares de calidad que la Unión Europea tiene en aceptar estos productos. Y mencionan que el ojo debe de ser como el cerebro, que tiene un grado 3 con pruebas más específicas y ellos liberan cualquier producto en un grado 2, 2A, 2B, que tiene sus indicaciones, ¿no? Mi pregunta va dirigida. En Estados Unidos, como que la FDA sí es un poquito más estricta, y tenemos el verde de indocianina como uno de los ejemplos que pues de plano no lo han autorizado y se utiliza, pero fuera de etiqueta.
¿Ustedes creen que realmente esta situación exista, que el control de calidad en países europeos sea menor? ¿O creen que más o menos ese tipo de toxicidad se tiene también en Estados Unidos y todos los demás que dependemos de ellos? En Estados Unidos ha pasado, o sea, y de hecho pasó con el azul brillante este, lo conseguíamos originalmente en una farmacia. Los gringos tienen esta entidad que se llama las compounding pharmacies, o farmacias que les preparan las unidosis de Avastin y las unidosis de verde indocianina y de etcétera. Y nosotros comprábamos en una que se llama Frank Pharmacy y el azul brillante era buenísimo. Y entonces lo empezamos a presentar en congresos y los gringos nos veían así como con envidia de, oye, no manches, está bien padre ese colorante, no sé qué. Y entonces compraron a Frank Pharmacy y resulta ser que un lote venía contaminado con un hongo. Y entonces Sí. tuvieron varios casos de endoftalmitis micótica. Y bueno, obviamente Frank Pharmacy ya desapareció de las super demandotas que le cayeron. Y eso hizo que los gringos le tuvieran muchísimo miedo al azul brillante por años. Y es hasta hace 1 o 2 años que la FDA aprobó el azul brillante de Dork y es el que actualmente Dork, esta compañía holandesa de Dutch Ophthalmic, y este es el colorante que los gringos actualmente están utilizando y cada vez se está volviendo más popular porque precisamente no tiene los problemas del verde indocianina. Entonces, aquí los gringos tienen mucha flexibilidad para utilizar cosas off-label, fuera de etiqueta, siempre y cuando tenga un respaldo, digamos, o sea, evidencia científica de que no le va a dañar al paciente y lo pueden usar siempre y cuando no haya una alternativa mejor. Por eso es que han utilizado el verde indocianina por años y años y años. Ahorita que la FDA ya por los estudiantes, también probablemente mucha gente va a migrar a, a usar ese azul. Los españoles acaban de tener un super mega broncón, ¿no? Me refiero hace como 4 o 5 años de un líquido pesado que no estaba purificado y que varios pacientes perdieron completamente la visión por el líquido pesado. Y es hasta hace poquito que ya digamos que fueron a juicio penal y toda la cosa. Y hasta ahorita se resolvió y los pacientes están recibiendo indemnizaciones por este líquido pesado que los dejó sin ver. Ahí sí fue específicamente por el líquido pesado. Mi recomendación es póngale a sus pacientes lo que les gustaría que le pusieran a la mamá de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, no vas a andar usando azul brillante pirata o líquidos pesados piratas en tu mamá, pues tampoco en tus pacientes, aunque obviamente es atractivo que sean más baratos, pero a veces, como dicen por ahí, lo barato sale caro. En este año y el año pasado, la cantidad de mensajes que me han llegado de repente, oye, me están ofreciendo este Avastin turco, ¿qué onda? Está bien barato, lo compro. Güey, o sea, no preguntes esto, güey, no pongas Avastin turco. Y me parece que en Guadalajara tuvieron digo, no sé si Avastin turco o alguna otra cosa, tuvieron unos casos de endoftalmitis por estas medicinas que evidentemente son apócrifas. No se arriesguen porque se están jugando literalmente su licencia, o sea, su cédula profesional, su reputación profesional y todo por andar usando estas cosas. Para compartir. Sí, de hecho, nada más que se fue aquí el Zoom, pero el artículo que les traía a presentar, de hecho, fue de los españoles y fue en relación a esa crisis que tuvieron de líquidos pesados. Aquí, por ejemplo, pueden ver, déjenme, este es el artículo. Ese es el artículo y aquí pueden ver en la fotografía de la derecha se ve la atrofia de retina secundaria a la aplicación de líquidos pesados. Se ve en la parte inferior una hemorragia, pero eso fue precisamente por ese líquido pesado. Y en la izquierda están utilizando un azul brillante, el turco, y vean cómo sí se cerró efectivamente el agujero macular, pero bueno, ahí está. Lo cierto, como tú decías, Jerry, es aquí pues yo creo que en todo México,
sí hay mucha tendencia a utilizar esos productos y lo ve uno desde los lentes intraoculares que dices, hijo, qué calidad deben de tener y porque cuestan 200 pesos, pues se los pone, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. En relación a este punto, ¿alguien que tenga algún comentario? Yo tengo uno. Como dijo Jerry, lo que preguntabas de la agencia europea, la EMA, se llama EMA, tiene muy buenos estándares como la FDA. El problema es que los productos que están llegando aquí, pues no están avalados ni siquiera por la EMA. Se venden por internet o se venden en algunos congresos. Eso que pasó con ese medicamento que dice Jerry fue cierto, pero además de eso, técnicamente te puedes meter a, ¿cómo se llama la página esa china? Como Amazon, pero china. Esa, bueno, esa. Qué bien saben. Ahí sí, bueno, ya saben. Y entonces puedes pedir líquidos pesados, puedes pedir silicón. Es un poco más difícil ahora porque como son líquidos, pero muchos conocidos pedían eso de China y les llegaba. Y a mí no me pasó, pero les pasó que ponían el líquido pesado y resulta que no era perfluoro N-octano, sino era perfluoro X. Y entonces ponían líquido pesado y luego ponían el otro líquido pesado y uno era más denso que el otro, hablando solo de densidad. ¿Quién sabe las impurezas, las bacterias y demás? Entonces, como dijo Jerry, pues a lo mejor no van a poner el líquido pesado más caro ni el silicón más caro, pero no anden comprando en Alibaba porque así está la cosa, en productos chinos que no sabemos qué proceso tuvieron. Ese es el mensaje prácticamente y es el objetivo de estas preguntas, que de verdad no se arrepienten de la cirugía. Si es más cara, pues debe ser más cara, pero no arriesguen. Y el último comentario que quiero pedirles, vi este artículo y esto va en relación a nuestros jóvenes casi recién egresados, que no se sientan mal. También es un estudio español que hicieron, valoraron la curva de aprendizaje de la cirugía vitreoretiniana en recién egresados. Y ellos dicen que el promedio de esa curva es de 4 años, obviamente, pues con sus grandes diferencias. Mencionan que con la tendencia de la vitrectomía con técnicas pequeñas, pues se ha mejorado más, pero que de pronto les entra una fase como de que se sienten con mucha confianza, ya sienten que todo lo dominan y resulta que empiezan las complicaciones. Entonces, ellos concluyen que pues la curva de aprendizaje es más lenta de lo que a veces los retinólogos recién egresados creen. Entonces, y que sí deben de hacer un análisis cada uno de sus complicaciones. Ustedes que están en hospitales de enseñanza, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que sea tan larga esa curva de aprendizaje? Sí, yo creo que totalmente. O sea, yo me pongo a pensar en cómo me sentía yo operando, terminando el segundo año de retina y, pues, digo, en un buen centro con buen volumen, en fin. Y todavía las cosas que seguía aprendiendo del procedimiento de todos los días, realmente es mucho. Entonces, sí, la curva es muy larga. Obviamente la tienes que hacer. Pero algo que ayuda mucho, y sí quería mencionar aquí, que sí hace la diferencia si por alguna situación tienen acceso a uno de estos simuladores de cirugía, y yo creo que cada vez se van a ir haciendo más digamos, disponibles y comunes. Sí hace una diferencia, porque por lo menos ya, o sea, tal vez no vas a aprender exactamente a resolver un caso de una cirugía de retina, pero por lo menos el hecho de que te enseñe a enfocarte, a medir tus distancias, a cómo tienes que inclinar el ojo, bueno, los que utilizamos sistemas de no contacto, de inclinar el ojo y demás, todo eso hace que ya al momento seas mucho más eficiente, y por lo menos no estés batallando con las cosas muy básicas de cómo mover el XY y ese tipo de cosas, y entonces ahora sí te puedes preocupar
en lo que realmente compete, digamos, al caso en el que está. Si tienen acceso a un simulador, está buenísimo. Ya está demostrado que todo este tipo de cirugías, quienes juegan videojuegos tienen más habilidad que no, entonces váyanse comprando su PlayStation, su Xbox, su Nintendo Switch para hacerse hábiles en los videojuegos, porque está demostrado que para la paroscopía y para cirugía de retina, o sea, cirugía de oftalmológica, sí te da un edge, te da un extra, probablemente por esta coordinación de ojos y mano a través de un microscopio, a través de una pantalla, ¿no? Yo tengo un comentario final para terminar. 3 cosas. Uno, no hay vitrectomías fáciles. Cualquier vitrectomía, por más sencilla, se puede complicar y ser un desastre si pasa algo. Cualquiera. 2, nunca le pierdan el respeto a la retina. Eso siempre se lo decía yo a mis fellows, porque cuando tienes muchas horas de vuelo, piensas que es algo de rutina lo que vas a hacer y a veces el ojo y la retina te ponen en tu lugar y te demuestra que nunca dejas de aprender cosas en la retina. Entonces, eso de exceso de confianza, a los fellows les digo, aunque ya tengan muchas horas de vuelo, no le pierdan el respeto a la retina, ni tampoco dejen de hacer todo como aprendieron. Pueden innovar, sí, pero con cuidado, y pues se pueden llevar sorpresas en casos incluso muy sencillos. Pues este es el mensaje para nuestros jóvenes retinólogos y tal vez no se desesperen, pero tampoco pierdan el tener un poco de humildad y pues acercarse a valorar qué es lo que les está fallando. ¿Alguna pregunta que tengan? Pues ya los dejamos bien atiborrados, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta al público? Basta y sobra, ¿verdad? Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su presencia. Le cedo la palabra a la doctora Diana para que haga el cierre de la sesión. Pues darle las gracias por esta sesión tan enriquecedora. Creo que a los que nos apasiona la cirugía de retina, pues ha sido una plática pues bastante llevadera, ¿no? Entonces, agradecer a la doctora Virginia por la coordinación y a los ponentes de alto nivel como el doctor Gerardo y como el doctor Roy. Muchas gracias y gracias por su asistencia. Gracias, Jerry. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una noche divertida. Muchas Hasta gracias, luego. Jerry. Estamos en contacto. Un abrazo, bye bye. Bye. Me voy a abrir mi vinito porque ustedes van a tener su ambigüe ya, pero yo no. Sí, Ni modo. acá brindamos por ti también. Va que va. Para la Contigo. otra te vienes. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.